Buen día. El día de hoy traemos el tema reacciones y ecuaciones químicas. El objetivo de nuestra clase es comprender los cambios químicos que pueden ocurrir, ya sea de forma natural o de forma artificial por medio de las reacciones químicas, expresándolas en una ecuación. Empecemos por ver cuáles serán nuestros conceptos claves, cosas que debemos de tener en claro para que nuestra clase sea mejor. Primero, debemos de saber qué es una reacción química. Es aquella donde se ocurre una transformación de una o más sustancias en otra o más sustancias distintas. La expresamos mediante una ecuación química, la cual es la representación de mi reacción en forma abreviada y simbólica. Incluso se puede llegar a decir que es una representación matemática de nuestra reacción química. En nuestra ecuación química se presentan dos partes, un reactivo y un producto. El reactivo es aquella sustancia que se va a transformar en otra, y el producto es la sustancia que resulta de la transformación del primero. Esto se rige gracias a la ley de la conservación de la masa, en la cual tenemos que la cantidad total de masa que entra en una reacción es igual a la que resulta, es decir, siempre debo de tener lo mismo en mis reactivos que en mis productos. No la misma sustancia, pero sí los mismos elementos y la misma cantidad de estos. Los diferentes tipos de reacciones químicas tenemos síntesis, descomposición, sustitución doble y sustitución simple. Una reacción de síntesis es aquella donde yo tengo dos o más sustancias sencillas y se convierten en una sustancia compleja. Una descomposición es aquella donde dos o más sustancias elementales se van a formar a partir de un solo compuesto. En una sustitución simple, un átomo o un grupo de átomos va a sustituir a otro o a otros átomos. Una doble sustitución son dos compuestos que van a intercambiar iones para formar dos compuestos nuevos. Primero que nada debemos de saber qué es una reacción química. Una reacción química es aquella manera en la que una sustancia o un compuesto químico se va a transformar en otro. Se puede producir de manera espontánea en la naturaleza, por ejemplo en la fotosíntesis. En la fotosíntesis nuestra planta toma agua del subsuelo, toma el dióxido de carbono del medio ambiente y por acción de los rayos del sol, por esta aplicación de energía, lo transforma en glucosa como energía básica para la célula y luego desprende oxígeno hacia el medio ambiente. Es una reacción química producida en la naturaleza. También las reacciones químicas pueden generarse artificialmente, por ejemplo en un laboratorio o incluso en nuestra misma cocina, donde nosotros podemos cambiar una sustancia en otra. Cuando una sustancia se transforma en otra, podemos tener un desprendimiento de energía, o bien que se necesite absorber energía para que ésta suceda. Por eso también se dice que una reacción química es un cambio químico o es una manifestación de energía. Las ecuaciones químicas, como bien mencionábamos ahorita, son una representación de nuestra reacción química. Va a estar conformada por diversos elementos. Primero, las sustancias que van a reaccionar, a las cuales conocemos como reactivos. Después tenemos las sustancias que se obtienen. Estas las vamos a conocer como productos. Entre los reactivos y los productos hay una flecha que parte generalmente de reactivos a productos que nos indica hacia dónde va la reacción. Nos indica qué es lo que se va a producir. La flecha puede tener generalmente un sentido, diciéndonos que los reactivos siempre se van a convertir en productos, pero puede también tener un doble sentido, es decir, que voy a tener una reacción reversible. De la siguiente manera, y explicando aquí con una reacción química, mi reacción química se va a componer primero que nada de dos elementos. Los reactivos, que son las sustancias que van a reaccionar, y mis productos, que son aquellos que yo voy a tener. Dentro de esta reacción química yo tengo las fórmulas de mis compuestos que son como reactivos.
Estos compuestos están formados por los símbolos de los elementos y algunos subíndices, como ya vimos en las fórmulas químicas. En algunas ocasiones yo puedo tener también el estado de agregación en el que se encuentra mi reactivo o mi producto, las sustancias. No en todas las ecuaciones o no en todas las reacciones químicas lo vamos a encontrar presente, pero bueno, aquí lo tenemos. El óxido de sodio en estado sólido reacciona con, este signo de más nos dice que reacciona con 2 moles, aquí lo tenemos, el número 2, un coeficiente numérico, con 2 moles de ácido clorhídrico en estado líquido, para produce o da, nos indica la flecha, 2 moles de cloruro de sodio en estado sólido, más o adicionado a agua en estado líquido, pero que ésta se va a evaporar. Esto es lo que nos está diciendo esta reacción química. Si ustedes se fijan, la ecuación ya nos presenta de una forma visible una representación gráfica de lo que va a suceder en nuestra reacción química. Podemos tener también en nuestras reacciones algunos simbolismos como luz ultravioleta, como energía eléctrica, ya sea un catalizador de cualquiera de las dos formas, P positivo o CAP entre paréntesis nos representa un catalizador, un triángulo nos representa que se aplica calor y aquí como tengo una flecha hacia arriba me indica que se evapora y si tengo una flecha hacia abajo me indica una precipitación de algún sólido. Pasando a otra cosa, tenemos diferentes tipos de reacciones químicas. Las más comunes son la reacción de síntesis, una reacción de descomposición, una reacción de sustitución simple o una de doble sustitución. Vamos a tener una reacción de síntesis, por ejemplo, elementos o compuestos sencillos que se van a unir para formar un compuesto más complejo. 2 elementos o 2 compuestos se unen y me dan como producto un compuesto complejo. Una representación, ojo, es una representación y no quiere decir que así se da exclusivamente con letras A y B. Una representación es que yo tengo un compuesto A más un compuesto B o un elemento A más un elemento B y me va a producir una sustancia compleja. En una reacción de descomposición es lo inverso a la reacción de síntesis. Aquí voy a tener un compuesto que se va a fragmentar en 2 compuestos más sencillos. Aquí este tipo de reacción voy a tener un reactivo que se va a convertir en diferentes zonas o diferentes productos. Aquí tengo su representación. La reacción de sustitución simple, en esta reacción un elemento va a entrar a reemplazar a otro en un compuesto. Tengo un elemento sencillo más una sustancia compleja y aquí va a entrar el elemento sencillo a sustituir a otro elemento desplazándolo. Por eso también este tipo de reacciones se conoce como desplazamiento. La siguiente y última reacción que vamos a ver es la reacción de doble sustitución. Esta reacción nos indica que los iones van a intercambiar lugares con iones de otro compuesto y van a formar 2 sustancias totalmente diferentes. Lo vamos a ver aquí. Tengo una sustancia AB más una CD y van a intercambiarse iones. Recordemos, como ya habíamos visto, que siempre voy a tener un ion positivo con un ion negativo dentro de mi sustancia. Entonces, el positivo siempre está al inicio y el negativo al final de la fórmula. Aquí tengo más menos, o positivo negativo. Se intercambian de esta manera. El positivo del primer compuesto con el negativo del segundo compuesto. Me da un compuesto AD. Y el positivo del segundo compuesto con el negativo del primer compuesto me da un compuesto BC. ¿Ok? Entonces, vamos a tener este tipo de reacciones y es lo que vamos a identificar a continuación.
Concluyendo nuestra sesión, hemos aprendido a reconocer los elementos de una ecuación. Ya sabemos que existe el reactivo, el producto, el signo de adición, una flecha que nos indica el sentido de la reacción y tenemos también algunos otros elementos dentro de mi ecuación. También hemos diferenciado los tipos de reacciones químicas en base al análisis de la interacción entre reactivos y productos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio dentro del apartado correspondiente en plataforma. Vamos a hacer este ejercicio identificando el tipo de reacción química que tengo. A partir de la ecuación, ¿qué tipo de reacción química es la que tengo? Si es una reacción de síntesis, de descomposición, de sustitución simple o de doble sustitución. Lo podemos hacer anotando en nuestra libreta este ejercicio y posteriormente subiéndolo en el apartado correspondiente dentro de plataforma. Sin más por el momento, me despido de ustedes deseando que tengan muy buen día.